Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la caverna de Clochu. Aún no conocemos el tema que vamos a tratar hoy en el siguiente podcast, porque aquí Don Pedro nos va a plantear el tema que vamos a conversar y discutir a lo largo de los próximos minutos. Bienvenido, Don Pedro. Muchas gracias. ¿Sobre qué vamos a hablar o sobre qué nos hemos reunido hoy en esta mesa? Pues vamos a hablar de tu afición al cine. ¿Mi afición al cine? Bueno, buena pregunta. Muy buena pregunta, porque recuerdo cuando era muy chiquitín, haciendo tus pinitos. ¿Cómo empieza esa afición? ¿Cuándo te das cuenta de que quieres hacer cine? Pues yo diría que fue teniendo como 2-3 años de edad cuando vi King Kong. Puedes recordar que a mí me encantaba King Kong, fue una película que me fascinó. Yo jugaba a King Kong de chiquitito, me subía a la litera como si del Empire State se tratase. Y la verdad es que me fascinaba el hecho de ver ahí un monstruo gigante que, en fin, se abría paso en la selva y en la ciudad, luchaba contra dinosaurios y la verdad es que fue una cosa que me fascinó. Y poco tiempo después, diría que con 3 años de edad, aquí mi hermano, el señor Miguel, pues me puso Terminator 2 y a mí esa escena inicial del esqueleto metálico disparando y pisando calaveras, pues me impactó. Y... Bien, pero ¿no hay un poco de, más que de querer hacer cine, de jugar a King Kong y de jugar a Terminator? Sí, pero por ahí se empieza, porque creo yo que precisamente esa pasión, ese descubrimiento que me gustó mucho, fue lo que hice. Bueno, primero era jugar a eso, pero vale, ¿cómo está hecho esto? ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues a través del cine. Y a partir, yo creo que de ese momento fue cuando empecé a desarrollar un poco el gusto por el cine. Después, evidentemente, aquí en casa hemos tenido una gran educación cinematográfica. Nos hemos criado viendo Batman, viendo Regreso al Futuro, viendo Indiana Jones, en fin, películas que han sido pues muy importantes en la historia del cine, que han vivido con nosotros. Entonces ahí pues se desarrolla una afición bastante fuerte. ¿Recuerdas la primera película que viste en el cine? No la recuerdo. No la recuerdo. ¿Y la más lejana que recuerdas haber visto en el cine? La más lejana que puedo recordar creo que fue Titanic, que fue en 1997. Fuimos a un cine, creo que en Tomares, aunque no recuerdo. Nervión. ¿Nervión fue? Fue Nervión. Fue Nervión, es posible, aunque tendría otra organización que la que tiene ahora. Y sí recuerdo que iba muy ilusionado a ver esa película. Iba muy ilusionado a ver Titanic. Siempre me han gustado mucho los barcos, gracias a la afición que tenemos en esta casa por los barcos, como se puede ver aquí justo detrás de... Correcto. Sí, y sí recuerdo que Titanic fui a verla con mucha ilusión. Y me recuerdo que me gustó mucho. Y me recuerdo corriendo por la rampita del cine para subir a la sala. Creo que esa puede ser la primera película que recuerdo conscientemente que fui al cine, pero seguramente vi alguna antes. Seguramente. ¿Y Miguel, cuál es la primera película que recuerda que vio en el cine? No recuerdo la primera película que vi en el cine, pero sí recuerdo la que me dio más miedo, que fue Blancanieves. La transformación de la madrastra en bruja. Y recuerdo que estaba con mamá y mamá me echó la mano por encima y me tapó los ojos porque me estaba dando miedo. Eso no sé si fue la primera, pero desde luego sí fue una de las primeras que recuerdo. ¿Y podrías recordar en qué cine? Porque bueno, Blancanieves se estrenó en 1932, si mal no recuerdo. Entonces creo que no era tan longevo no eres. No, por supuesto que no. Tendría un retrato que envejecería por mí en ese caso. Recuerdo que fue un cine no de los más grandes. Seguramente sería el cine Quinta Avenida. Seguramente sería ese cine, pero no consigo recordarlo. O el cine Cervantes. Cine Avenida. Cine Avenida, perdón. Quinta Avenida es la Quinta Avenida. Puede está en Nueva que York. no fuera el cine Avenida, puede que fuera el cine Llorens. Pues igual, uno que está... Sí, uno del centro. Recuerdo un poco cuando se repuso esa película. Y yendo otra vez a los orígenes, ¿qué fue lo primero que llevaste a un programa de videojuegos? ¿Qué historia llevaste a un programa de videojuegos que hacía películas? El Microsoft Kids, el Sí, gran videojuego de hacer películas. Diría que el videojuego de hacer películas, exactamente. Ese pequeño juego se llamaba 3D Creador de Películas. Era diría casi que una aplicación para Windows 95 que ocupaba... 95-98. Que ocupaba, creo que eran 512 kilobytes. O sea, una cosa muy pequeñita. No, 300 megas. Eran 300. 300 megas, o por lo menos en el CD ocupaba 300 megas, recuerdo.
Y El mejor programa de edición de película, no edición, no, de creación de películas que se ha hecho. Sí, sí, el mejor, porque ese juego era un juego que a priori parecía muy sencillo y muy limitado. Tenía una serie de personajes, una serie de escenarios y una serie de objetos a los que les podías insuflar vida. O sea, tenía una serie de acciones, pero te permitía controlarlos fotograma a fotograma, y al poder hacer eso, pues las posibilidades se abrían, o sea, las posibilidades que se abrían eran infinitas. Con imaginación, las acciones eran muy limitadas, por ejemplo, andar eran muy limitadas, correr, pero si patada tú de karate. Claro, patada de karate, pero si tú combinabas esas acciones y les cambiabas la orientación, tenías a gente peleando con sables láser. Exactamente. Cilindros de color verde y de color rojo. Exactamente, para mezclándolos unos con otros para aparecer manchas de sangre. Así es, y la verdad es que Muy ese juego empezamos a jugar, vamos, desde muy chiquititos, y le echamos muchísimas horas a ese juego. Creo que hemos sido de las personas que seguramente a lo largo de todo el mundo le hemos explotado ese juego a base de bien. Y la pena es que nunca sacaron actualizaciones y nunca hubo ediciones posteriores con mejores gráficos o con más posibilidades. No vendía. Ya está, eso es una pena, pero sí, a ese juego también le debo en gran parte la afición al cine, porque permitía a uno ser creativo y hacer cosas. Sí, es cierto. Después, más adelante, empezaste a coger la videocámara. Sí. Algunas cosas he encontrado por ahí. Sí. En un viaje a Castilla, cuando fuimos a la comunión de un amiguito tuyo, que ahora es un excelente pianista. Sí, de los mejores. Pues hay por ahí perdido. A lo mejor ni siquiera te acuerdas. No me acuerdo en absoluto. Pero yo lo tengo grabado. Pues quiero verlo. Sé dónde está, sí, y está, además está informatizado también. Ahí estamos hablando ya de unos 11 años, ¿no? Sí. 10 años, es de 2003. 2003, exactamente. 2003, 10 años para cumplir... 11. Para cumplir 11. Sí, porque si fue en ese viaje fue en agosto y mi cumpleaños en septiembre, así sí. que... La primera cámara estaba en el 99. Ya en el 99 se estrenó en varios viajes. ¿Y hay algo anterior a eso con esa videocámara? ¿Anterior a 1999? No, a 2003. A 2003. No, diría que no. Bueno, sí hay. Bueno. Con mi cámara digital, la primera cámara digital que tuvimos, sí, que hacíamos vídeos en Barbate, ¿te acuerdas? El de King Kong subido en el respaldo del sofá, tirándote, el de Pedro Pi, el de Pedro Picapiedra. ¿Hicimos vídeos de eso? Esos vídeos creo que los tengo yo. Recuerdo haberlos jugado, pero no recuerdo haberlos grabado. Sí, yo tengo grabados esos vídeos. No sé dónde, pero los tenemos. Y así eran las primeras pequeñas actuaciones de aquí de Clochu, con una cámara de 2,3... Tuyas también, hombre. Sí, pero el protagonista eras tú. No, bueno. El protagonista eras tú. El pequeño de la familia. Eran mis grabaciones, pero... Pues no recuerdo que hayamos grabado esas cosas. O sea, me gustaría verlas porque no las recuerdo. Recuerdo que jugábamos a eso, pero no el haberlas grabado. Y después, bueno, poco después hicimos un vídeo con la videocámara de Spider-Man aquí en el salón de casa, un poquito más arriba. Miguel era un ladrón y tú grababas y empezabas a narrar la grabación y yo me enfadaba porque no quería que hubiese una voz en off. Ya. Y ese sí está grabado por ahí. Y poco después vino, bueno, yo hice con los Playmobiles y aquí con... Es verdad, con el muñeco. Se cayó el reino. Y aquí con este muñeco de King Kong, que salió en el año 2005 con la película de Peter Jackson, pues hice una película de Playmobil con los Playmobil y con el King Kong, ya que estaba más o menos a escala, un Playmobil de este tamaño. Hice una película entera de King Kong, no haciendo stop motion, le movía yo los juguetes y procuraba que no se me vieran las manos. Pero se borró la mitad de la película porque se grabó encima en la cinta, entonces pues solo quedan partes de... Esas cosas pasan con frecuencia. Totalmente. El otro elemento que falta aquí, aficionado a borrar a borrar películas de cine. Claro. Pues también tendría que decir algo al respecto de borrar. Es una forma de provocar. Y algo ha hecho también con su piquito. Pero vamos a retrotraernos al tema inicial. Sí. Decides por el cine, te gusta el cine, pero curiosamente recuerdo que lo primero que se te ocurre no es ser actor de cine, no es hacer el papel de un héroe en la película King Kong o en la película, en cualquier otra película. No, ser el monstruo. Sino que siempre hablas de dirigir. De ser director. Sí. La crítica a las películas
siempre la hemos tenido muy presente. Siempre miraba con un ojo crítico como diciendo, esto se puede hacer mejor, o al contrario, esto no hay forma de hacerlo mejor. Queda sentenciado para la historia con un lugar irrepetible. Desde luego. Bien, una película irrepetible. Una película irrepetible. Bueno, Terminator 2. No, Terminator 2 es una Terminator película 2, irrepetible. una Terminator película 1 también. Irrepetibles realmente son todas, pero por originalidad, por A ver, grandeza, No, Yo diría- no estoy muy de acuerdo. por Diría- el acabado de las escenas, la cantidad de escenas bien acabadas, Hombre, en bien ese, propuestas. en ese aspecto creo Guión. que incluso podría decir que todas las películas de Stanley Kubrick son inacabables. O sea, empezando por 2001. que- Inacabables, no. Irrepetibles, perdón. Irrepetible. Inacabables. Que, bueno, también inacabables. O sea, 2001 tenía más de 100 horas de metraje grabado. O sea que Acepto. podría estar cerca de Buena, ser buena inacabable. puntualización, buen detalle. Sí, pero realmente las películas de Stanley Kubrick sí que creo yo que tienen en su mayoría ese punto de ser incopiables y de ser irrepetibles. Por supuesto, empezando por 2001, que para mí, si tuviera que elegir la mejor película de la historia del cine, creo que me quedaría con esa. Aunque claro, los parámetros para medir qué define a la mejor película del mundo, pues siempre son muy variados, ¿no? Pero diría que películas de Stanley Kubrick, Terminator 2 creo que también es una película muy muy redonda en ese aspecto. Después, bueno, es que también cada película es hija de su tiempo. Entonces, por ejemplo, sería muy difícil que actualmente, en los tiempos que corren ahora, se hiciese una película como Willow. Es una película totalmente entrañable. Mejorable Sí. en algunos aspectos, sí, pero tiene ese cariño y tiene esa esencia de esa época que ahora mismo sería muy difícil de replicar. Entonces, cada película es un mundo y sería muy difícil volver a hacer algo casi igual, porque de hecho, por ejemplo, la película Psicosis de Alfred Hitchcock tuvo a finales de los 90 un remake, o sea, se volvió a hacer la película y el director Gus Van Sant lo que trató, bueno, hizo un calco de la película, repitió plano por plano y el resultado fue desastroso. Entonces, Claro, porque una vez que se hace una segunda versión, la comparación es inevitable. Es ciertamente inevitable. sí. Vamos a cambiar un poco Antes de la irnos orientación. antes de irnos a otro, yo tengo una pregunta. Sí. A ver. Ya que estamos hablando de los orígenes de la pasión de Clochu por el cine. Aquí Clochu es licenciado en psicología, graduado. No, graduado. Graduado Me en tocó el plan psicología, Bolonia. Lo siento. No pasa nada. Desde un punto de vista psicológico, Sí. la afición al cine... Pausa un momentito. Pausa. Bien. Perfecto. Bien, yo estaba proponiendo un cambio, pero no sé si terminó, Momento. No, la creo que pregunta. No, Pues venga. termina la Terminado, pregunta. gracias por concederme la palabra. Hijo. Pueden faltarse el No respeto. volverá a ocurrir, ¿eh? Venga, adelante. La idea era, la pregunta estaba relacionada con desde un punto de vista psicológico. Sí. Aquí el experto en psicología es Clochu. Bueno, es más experto que todos los que estamos aquí porque ha estudiado, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, ¿en qué momento el cine empieza a ser en tu vida una forma de modificar tu realidad? Una realidad en la que a lo mejor pues decides, bueno, mi vida, mi realidad puede ser de otra manera y yo haría esto, porque la imaginación juega un papel Claro. fundamental y el medio de cambiar o la manera de cambiar la realidad es a través del cine, a través de darle vida a esos sentimientos, a esas ideas, ¿no? Y la única forma de modificar una realidad que a lo mejor no termina de llenarte, pues es a través del cine. Puede que eso esté influenciado. Ya estoy mezclando un poco psicología con No, lo pero que yo he sí, vivido. ya, muy bien. Continúa. No, ya esa es la, Si no, la pues, idea. Creo a que ver, la idea ha quedado establecer muy un clara. punto de inicio es complicado, porque, como he dicho antes, nos hemos criado viendo películas. Bueno, aquí tenemos el Batmóvil, por ejemplo. Esta película, la cinta VHS de Batman, estaba gastada de todas las veces que la vimos. Entonces, claro, es difícil establecer un punto de inicio porque ha sido una cosa tan frecuente y con la que he crecido prácticamente desde que tengo uso de razón, que antes de poder ser consciente ya estaba influenciado por eso. Entonces es difícil eso, establecer, digamos, un punto de inicio. No hay un punto de inflexión en ese aspecto, es más bien como una... No hablo exactamente de un punto, sino del hecho, ¿no? De hasta qué punto el cine son unas ganas de modificar una realidad que no termina de satisfacernos, o hasta qué punto el cine es una manera de expresar lo que uno tiene dentro que no puede expresarlo mejor en su día a día. Pues mira, yo diría que bastante pronto, y ahí te podría decir cuando estaba en el colegio, porque a mí, como Recuerdo la recordáis, época, no me recuerdo. gustaba el colegio, entonces pues muchas
las tardes, para cuando ya terminaba de hacer los deberes y las cosas, me ponía a ver películas. Y de hecho, por ejemplo, películas como El Señor de los Anillos, como Terminator, como, en fin, muchas películas, todas las de Schwarzenegger, las he visto miles de veces. Y no bromeo, miles de veces, me las sé de memoria. Tampoco existía Netflix, tampoco existía... Es verdad que No, se lo saben de memoria. Pero- se saben de memoria pasajes. Pero enteros. veía mucho los VHS y entonces pues ya en cierto modo eso era un poquito una vía de escape, ¿no? Una vía de desconectar. ahí donde quería llegar. Una vía de desconectar con, en fin, con las experiencias en el colegio, que no para mí no fueron las mejores, y disfrutar del cine. Y pues ahí tampoco pues, se desarrolla ese apego, porque por un lado te ayuda a desconectar, te ayuda a meterte en otros mundos y aparte también la fascinación de esos mundos, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, cuando están en las minas de Moria y ves todo eso, es impresionante y te gustaría poder estar ahí. Siempre con una buena pantalla, ¿verdad? Desde luego que sí, siempre con una gran pantalla. Bueno, yo iba a proponer un cambio de orientación en un momento, pero Muy bien. antes quiero hacer una puntualización. Hablamos mucho de King Kong, hablamos de Batman, del Señor de los Anillos, pero hay que recordar siempre que esta afición empieza en una época niño, muy chico, y las películas que se ven, películas entretenidas. No hay mucho lugar para películas que tengan un complicado argumento. Pues ahí quería yo saltar. Si pasamos, por ejemplo, de este tipo de películas de acción propias de los niños a otra que ha sido importante en nuestra vida, como es La Huella. Ujú. Pasamos entonces a un cine más clásico, ¿no? No, O- quiero elaborado. ver el puente. Quiero ver el puente. El puente. Porque qué es difícil la experiencia que se coge viendo este tipo de películas de acción entretenida, vibrante, con grandes bandas sonoras, a prácticamente una obra de teatro y una obra de teatro larga, con Sí. una escenificación extraordinaria, ¿verdad? Desde luego. Creo que el punto es en qué momento pasa el entretenimiento a ser ya un ejercicio intelectual, porque son Efectivamente. películas de guiones. ¿no? ¿En qué momento? Efectivamente. Uf, a ver, es difícil también. Es difícil porque... Cuidado con la respuesta porque marcaría el proceso de maduración cerebral que tiene. Sí, pero es complicado igualmente, porque estas cosas no pasan en un momento, ¿no? No es un momento que dices tú, bueno, voy a dar el salto a esto. Sencillamente siempre la curiosidad está ahí, y a una persona que le gusta el cine y ha visto muchas veces la misma película, pues le gusta también empezarse a experimentar y buscar cosas nuevas. Y claro, inicialmente era a partir de lo que se tenía, o sea, de las películas que teníamos en casa. ¿Qué películas buenas, digamos, ya podemos decir más clásicas o podemos decir con más contenido teníamos en VHS? Bueno, pues teníamos Amadeus, teníamos 2001, teníamos... en fin, bueno, unas cuantas películas. No, o sea, estoy pensando en títulos concretos ahora mismo. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, por ejemplo, también. Excalibur. Pero por el bárbaro. Excalibur Con volveríamos, el bárbaro. Conan el volveríamos- Bárbaro me la compré yo después. con Excalibur volveríamos al género de acción. Yo estoy tratando de hacer un puente porque Sí, sí. en el género de acción, evidentemente la acción ocupa muchísimo. Claro. En el otro más intelectual es donde vienen las grandes ideas, creo yo, y las Claro. grandes aptitudes de dirección, por ejemplo, y actitudes de actores. Guionistas, ¿no? Como De- guionista. La posibilidad de establecer una trama y que tenga sentido y que además tenga al final un giro que deje al espectador con la boca abierta. Sí. Sí, pues, como he dicho, es difícil establecer un punto, pero eso empezaría... puente. Un puente, o sea, es difícil establecer el cuándo, pero ese puente evidentemente podría empezar, no sé, ponle que a lo mejor a los 11, 12 años, cuando ya uno empieza, digamos, a ver algunas películas más, ¿no? Se empiezan a comprar películas. Poco después es el inicio del DVD y ya en DVD pues empiezan a traer películas en DVD. Que Por ofrecen- docenas Sí, por docenas. y por centenares. No, pero eso fue a más veces. adelante. Por eso ya estamos hablando cuando ya En el DVD cuanto- se. claro, en se cuanto que aparecen las de revende. segunda mano. Exactamente, cuando aparecen las de segunda mano, ya sí que aparezco yo aquí con 12 películas, habiéndome gastado menos de 5 euros. Correcto. Pero bueno, ese puente pues empezaría con esas películas más clásicas, más películas más de guión y evidentemente cuando una película es buena pues normalmente gusta. Porque además, aunque haya muchos parámetros para definir una buena película, lo más importante es la narrativa, si la película está bien narrada. Por ejemplo, La Huella es un gran ejemplo de eso, porque es una película que tiene muy pocos personajes, no diré cuántos por si alguien que pueda ver este vídeo no la ha visto aún, pero y eso es una obra de teatro que se desarrolla en un mismo escenario y precisamente es capaz de mantenerte enganchado durante las 2 horas que dura la película. Pues eso es un gran ejercicio de narrativa, un gran ejercicio de saber llevar los tiempos,
digamos, la información que te va soltando la película poco a poco para mantener de ahí al espectador enganchado. Y a raíz de ahí, pues ya empieza un poquito la búsqueda de conocer más en profundidad a los directores. Conocer a Orson Welles, conocer a Ingmar Bergman, conocer a Truffaut, conocer a, en fin, a una serie de directores clásicos que fueron los que, digamos, marcaron el panorama cinematográfico entre los años 50 y los años 80, hasta que llega ya así, después de Star Wars, el cine más comercial. Y se busca pues siempre eso, profundizar y ver qué historias te narran, cómo están narradas, en qué se centran, etcétera. Y podría ser que el salto ya a las películas de guión fuese un derivado de la falta de creatividad en las películas de acción. Es decir, el cine de acción sigue una fórmula que se repite en la mayoría de las películas y llega un momento en que la afición te pide algo más. ¿Puede ser? Sí, por supuesto, por supuesto. Como he dicho antes, siempre hay una búsqueda de más, hay una búsqueda de querer satisfacer tus límites, porque bueno, cuando digamos que rellenas tu cupo, pues siempre buscas más. Entonces pues ahí ya no solo con películas, digamos, intelectualmente mejores, sino con otro tipo de cine también. Ya aquí podría entrar el tema de la animación, las películas hechas por ordenador, por ejemplo, que surgieron cuando nosotros éramos todavía pequeños, películas más tipo de guión o películas antiguas, incluso películas mudas, algunas películas mudas, ¿no? Véase las películas de Charlie Chaplin o de Buster Keaton, que ofrecen un espectáculo visual distinto, porque al ser muda pues tenían que tirar mucho del espectáculo visual y realmente era un circo donde los propios actores eran los que hacían todos los trucos y todos los cachivaches para quedar bien en pantalla. Y al final pues todo se va nutriendo poco a poco, todo va aportando su granito de arena en lo que es la afición general y te va mostrando diferentes cosas y puedes ver, mira, pues esto es bueno por esto es bueno por esto. Es bastante completo. Bien, pues hasta aquí va a llegar la prueba de hoy. Quedan muchos temas pendientes. De hecho, muchas gracias. No me esperaba en absoluto que el tema de esta retransmisión fuese a recaer sobre mí como figura central. Surprise. Sí, evidentemente. De hecho, los pocos que he hecho, o sea que de momento solo he hecho 2, pero yo he estado más de modelador, más que como participante. He estado más modelando y, digamos, organizando un poquito la dirección de la retransmisión, pero no como eje central, así que se agradece. Quedan temas pendientes, grandes temas pendientes. Por supuesto. Como el de la música, los temas que unen cosas un poco dispares, las aficiones, los juegos y una vida que llega a un momento realmente interesante. Muy bien, Así pues hermano, padre, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Creo que es la primera vez que te estrecho la mano. Puede ser. Raro, ¿verdad? Muy bien. Mal con la izquierda. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vale.